everybody, todos los bodies. Venga, hoy voy a hago una introducción muy corta. Hoy estamos analizando un debate que hubo en TV3 hace unos días entre Antonio Escotado y el tal Baños, que es un político catalán de la CUP. Y también, bueno, hay un moderador, hay una moderadora y hay también unos periodistas, ¿vale? Y bueno, fue un debate muy interesante, la verdad, porque por lo menos fue un poco de altura intelectual. Hombre, Antonio Escotado, digamos que aportó bastante calidad, y luego hubo una o dos periodistas también que también aportaron algo de calidad al debate, y la verdad es que al final fue un debate bastante interesante, lo cual honra a TV3 también, porque siempre pensamos solo manipuladora, bueno, tiene su manipulación, evidentemente, tiene su sesgo político muy formado, bastante independentista, pero eso no quita que a veces hagan cosas de calidad y intenten ser plurales también, ¿no? Es decir, que la tendencia en general puede ser esta, pero luego no todo TV3, no todos los programas que hacen son solo adoctrinar, sino que también intentan aportar diferentes visiones, la verdad, el César o lo que es del César, tampoco se puede criticar todo porque si un verdadero filósofo, un verdadero pensador no puede nunca caer en ese tipo de errores, por lo tanto yo no, que pretendo, digamos, modestamente pensar, no puedo caer en el error tan burdo de criticar solamente a una entidad así a saco por criticar, ¿no? Y la verdad es que este programa en particular era bueno, y ya veréis que el análisis puede servir para además, pues para dar que pensar. Tocan temas muy interesantes. Antonio Escotado, ya lo conocéis, si no lo conocéis, es un escritor y filósofo español, se puede decir filósofo, pensador, intelectual, que escribe ensayos y tiene una bibliografía bastante extensa. Buscar por internet, por Google, y ya veréis. Los que no lo conozcáis, y bueno, tuvo una juventud en donde era muy de izquierdas, tocó las drogas porque desde su juventud transcurrió en los años 60-70, se fue a Ibiza, hizo un poco el hippie. Y bueno, y ahí la primera pregunta que le hacen es un poco ya tendenciosa, porque le ponen como que ya no es de izquierda, ¿no? Porque el hombre pues ha virado con el tiempo un poquito a posiciones más liberales, ¿vale? Liberal, evidentemente, en lo ético y lo moral, porque como viene de la izquierda, esto ya lo tenía, digamos casi de PAC. Y luego liberal, cada vez más liberal en lo económico, y con un poco conservador para nada, pero sí que tiene un sesgo un poco de derecha, simplemente porque, digamos, últimamente pues le ha dado bastante bola a Ciudadano, al Albert Rivera y tal. Y bueno, y la de TV3, como aquí Ciudadanos lo tienen súper demonizado y tal, porque claro, les da por pelo en las elecciones al tema independentista, pues claro, tendenciosamente le hace una pregunta así un poquito de cómo que es el intelectual de cabecera de Ciudadano, ¿no? Y él contesta, ya veréis, bastante bien y tal. Luego le dice bueno, que en realidad solamente conoció a Albert Rivera un día, y que bueno, que él simpatiza con Albert Rivera, pero bueno, como buen intelectual que es, pues no se posiciona aquí a tope con nadie, pero que sí, que últimamente la izquierda que hay hoy en día identitaria en las identidades de estas pequeñas, toda esta cosa, digamos, que tiene ahora la izquierda, que es muy... Todos esos sesos digamos que vemos que no nos gustan, pues bueno, a él tampoco le gusta, y digamos el giro que ha tomado la izquierda últimamente, y bueno, y ahí viene todo el debate, ¿no? ¿En qué se ha convertido la izquierda hoy en día? El Antonio Baños como representante de la izquierda, etcétera. Bueno, ahí viene el primer corte de ellos. Venga, hasta ahora. Te jugabas la vida, de ahora que te permite tener, digamos, propiedades superiores a la media. Por cierto, pero esto es un detalle incidental del caso. ¿Por qué no hay izquierdas, o las izquierdas se han ido a la derecha? Ahí. Pues porque en realidad la derecha desapareció, afortunadamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se fue haciendo un movimiento general, filosófico, antropológico, sociológico, hacia el centro. Desaparecieron las derechas, pero las izquierdas se mantuvieron, porque tienen, digamos, la representación del deber moral de cambiar la sociedad. Bueno, ahí a mi juicio Antonio Escotado, debido a su edad y a la época a la que pertenece, de donde proviene, no se explica bien porque él está todavía manejando datos un poco ya obsoletos, ¿no? Él lo que quiere decir probablemente, y es una pena que no maneje este término, es tenemos que volver a Lipovetsky, y hay muchos términos que sabéis, los que me seguís, que toco mucho, que es el posmodernismo. Es lo que no, cuando dice la derecha
ha virado hacia el centro y tal y cual, y ya no existe y tal y cual. No es que no exista, digamos, una tendencia de derecha, incluso algunos conservadores, ahí se equivoca, pero es que se equivoca, digamos, en el análisis, es decir, en cómo explicarlo. No es que haya virado hacia la derecha, es que el mundo, digamos, viró hacia el posmodernismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el trauma que dejó la Segunda Guerra Mundial, todos los intelectuales, después del 68 más todavía, el 68 francés y mundial, ¿no? El movimiento hippie, etcétera, toda la intelectualidad, digamos, sobre todo los filósofos franceses, que son siempre los que marcan un poquito la senda, volvieron hacia el posmodernismo, es decir, y eso es lo que él nota y lo que él percibe, lo que pasa es que no lo sabe verbalizar correctamente, con los términos correctos. Es decir, lo que hay que hacer, lo que hay que explicar es esto, no es que no exista la derecha, es que incluso la derecha ha virado hacia el posmodernismo, ¿vale? Entonces, hay un cierto posmodernismo en la derecha que le hace que se haya tornado más bien liberal, tanto en lo económico, que siempre más o menos lo ha sido, sobre todo bueno, más o menos, porque el nazismo, por ejemplo, que era un movimiento que todo el mundo dice de derecha, que no lo es en realidad, pues es un movimiento de izquierda, lo que pasa es que extremado hasta el punto que se pasa de rosca y se va hacia la derecha, digamos, y no era liberal en lo económico en absoluto, por ejemplo, el movimiento nazi, o sea, entonces y la derecha, digamos, conservadora tradicional, tampoco es que fuera muy liberal, que digamos, ¿no? Pero bueno, sí, siempre más que, desde luego, que las ideas comunistas o izquierdosas, ¿no? Pero la derecha, lo que le ocurrió es esto, que se ha vuelto posmoderna y por lo tanto, tanto en las ideologías, la ética y tal, digamos, se asemeja más a lo que era la izquierda tradicional, no la izquierda de hoy en día, que se ha pasado de rosca en lo digamos, en el posmodernismo, ¿no? Se ha vuelto hipermoderna, ¿no? Para sobrevivir, simplemente como movimiento, yo pienso. Y entonces, evidentemente, pues ahí, digamos, su explicación queda un poco como obsoleta, ¿no? Pero bueno, yo entiendo, lo entendí lo que quiere decir, lo que pasa es que no lo ha sabido verbalizar bien. Y la izquierda, evidentemente, en ese nuevo movimiento general mundial del posmodernismo, pues, se ha movido y se mueve como pez en el agua, porque la izquierda siempre es un poco más, digamos, soñadora, irrealista, por definición no es nada tradicional, justamente quiere romper todas las tradiciones, por lo tanto se mueve como pez en el agua en ese mundo líquido, en ese mundo, digamos, un poquito posmoderno totalmente, en el cual nos estamos moviendo, ¿no? Y la derecha pues busca un poco su identidad, ¿no? Venga, que siga hablando el señor Escotado o quien sea. El movimiento del mundo fue hacia el centro, que desapareció la derecha y la izquierda, como se quedaba sin reflejo especular, ha tenido que inventárselo. Pero ahora no ha desaparecido la derecha. Pues bueno, gracias a Dios parece que ha aparecido Vox, pero llevábamos sin tenerlo 40. Ahí tienen un atasco entre los dos que yo me divertí mucho, porque ella no entiende nada de lo que quiere decir, porque está completamente desconcertada con eso de que no existe la derecha, se intenta ubicar la pobre mujer, y él sigue con sus explicaciones un poco trasnochadas, ¿no? Un poco sin verbalizar bien. Lo que quiere explicar, Antonio, es esto, que la derecha como tal hace mucho tiempo que viró al posmodernismo y que ahora, con la salida de Vox, parece que por fin la izquierda va a poder tener el enemigo tradicional que siempre ha buscado, ¿no? Porque claro, ahora la izquierda también está descolocada con la nueva derecha, digamos, ¿no? Esa nueva derecha que tipo Ciudadano, que acepta incluso el aborto en según condiciones, acepta sin ningún tipo de problema el vientre subrogado, hablan de incluso legalizar las drogas, es decir, ese nuevo liberalismo que realmente es liberal, desconcierta a mucha gente, ¿no? Porque a mucha gente de la izquierda, porque ellos lo que quieren es el enemigo tradicional, de derecha, conservador, y tradicional, ¿no? Y que viva la tradición, sea religiosa o sea eso, que la mujer abajo, el hombre arriba, y todas estas cosas, para poder ellos hacer el contradiscurso perfecto y poder ganar electorado por un tubo y tal y cual. Y ahora con esa nueva derecha, tipo Ciudadano, incluso Vox, porque Vox, digamos, sí que representa una derecha como más tradicional, parece como que va a representar el papel de la derecha de toda la vida. Y PP ni lo menciono porque PP es totalmente líquido, PP se adapta a lo que haga falta, con tal de pillar votos, ¿no? Es un poco como si no te gusta el rollo este de Groucho Marx, ¿no? O sea, de lo que dice todo el mundo, ¿no? Si no te gustan mis ideales, tengo otros, tranquilo. O sea, el PP ni lo menciono porque es como una prostituta, digamos, ¿no? Entonces, lo que realmente aquí es interesante es Ciudadano, que realmente ahí marca unas tendencias un poco nuevas, entre comillas, y lo que es interesante es el fenómeno Vox y el fenómeno digamos, y el fenómeno nuevo digamos, o sea, el fenómeno nuevo de Vox en el sentido, a ver por dónde va a ir. El fenómeno Podemos, entre comillas, fue interesante en su día, pero bueno, ya se ha visto que es izquierda tradicional.
Y ahí está un poquito todo el juego. Y el Antonio pues intenta explicarle su teoría, como no le explica, lo realiza bien, aquella no entiende nada, y están un poco en el rifirafe este de que uno explica una cosa, el otro explica otra, y no se entienden, ¿no? Y lo cual fue muy divertido, en parte, ¿no? Bueno, pues ya le digo, entonces esto la cosa iba por ahí. También dejar una anotación que os habéis dado cuenta que la chica, la moderadora, habla en castellano. O sea, porque eso, que sepáis que en TV3 cuando reciben a alguien que es que saben perfectamente que no tiene ni pajotería de catalán, pues se adaptan y hablan castellano. Sí que es verdad que alguna vez y alguna, en particular, que sabéis de la polémica que hubo hace poco, pues no lo hizo y bueno, y de hecho lo pagó con su puesto, ¿no? Porque hubo muchísima crítica, ¿no? Porque lo normal en Cataluña, que sepáis que es un poco esto, si ven que se atasca, que no sabe hablar, pues la gente se adapta y habla en castellano normalmente, ¿no? Sin embargo, con el ambiente político que hay hoy en día, pues sí que es verdad que alguna vez se ha visto esto un poquito, digamos, Bueno, simplemente era para puntualizar esto, porque, bueno, radicales hay en todas partes, pero que lo normal que sepáis que es esto, ¿no? Lo normal la gente cuando tiene un mínimo de educación y no está radicalizado a tope, pues esto, se cambia de castellano a catalán con bastante facilidad. Y más que nada eso, para puntualizarlo, para dejarlo claro, ¿no? Que lo cortés no quita lo valiente. Adoctrinamiento hay, digamos, hay mucha gente radical y hay una tendencia, pero bueno, no está tan generalizado, ¿no? Pasemos al siguiente corte. ¿Liberal? Para nada. Liberal. Yo soy verdaderamente de izquierdas, pero en el sentido tradicional. Yo entiendo por izquierdas la persona que vive y deja vivir. La persona que respeta la libertad de los demás y que, por supuesto, no olvida el valor de la eficiencia y las lecciones de la experiencia. Qué casualidad que la izquierda, digamos izquierda, no es que fuera vencida, es que autoimplosionó, se vino para abajo. Dice Diderot, el sobrino de Rameau, su obra maestra, que algunas cosas van siendo roídas por las hormigas por dentro y un día una leve brisa hace que, como no queda más que la capa de fuera, caiga como el muro de Berlín o la Unión Soviética, o como va a caer Maduro, o como finalmente acabarán los hermanos Castro, porque por alguna extraña razón, la izquierda, que no es lo que yo decía, vive y deja vivir, esa que quiere dar lecciones a los demás, esa está en franca retirada, esa se fue al centro. Bueno, ahí él intenta otra vez pues explicarle un poco de qué izquierda él pertenece, Bueno, todo eso viene de una conversación ahí también atrás, donde el Baños también hace una reflexión que no está mal, donde compara, digamos, él, digamos, le dice que vale, que la derecha tradicional a lo mejor no ha muerto, pero que la derecha se ha mutado en los neoliberales, los liberales y tal, y que ahora pues incluso hay un peligro de que los liberales cojan el modelo, y él sospecha que Trump, por ejemplo, Trump y Putin pertenecen un poco a esa corriente de que se fijan mucho en lo que ocurre en China, ¿no? Lo que ha ocurrido en China, que es al fin y al cabo un capitalismo, un liberalismo económico, pero controlado por un Estado, digamos, totalmente represivo y antidemocrático, ¿no? Entonces, él, digamos, hace como una especie de hipótesis en el cual sospecha que Europa se podría deslizar hacia este modelo y evidentemente, pues, digamos que advierte sobre ello y tal, lo cual no me parece una reflexión demasiado mala. La verdad es que ahí el Baño me sorprendió porque él tiene un discursito muy de izquierda rancia, muy cupera, muy anarquista, pero del anarquismo que no me gusta, el anarquismo ese que se quiere cargar todo el sistema pero sin ton ni son, porque no creen en la jerarquía, no creen en que la sociedad tiene que haber un cierto orden, una cierta jerarquía, tiene que haber una cierta pirámide al final, una cabeza pensante y él, bueno, piensa en una anarquía un poco infantil, a mi gusto, ¿no? Yo creo que la anarquía pues siempre la he pensado como algo que digamos que de una sociedad madura que no necesitaría propiamente dicho, digamos, un Estado-nación tan fuerte que dirigiera el país, digamos, ¿no? Ni un Senado ni senados, pero que sí que necesitaría un mínimo de orden, evidentemente, una mínima, digamos, cúpula o una mínima dirección tiene que haber, pero algo muy mínimo, ¿no? Muy minimalista.
En eso discrepo totalmente con la manera de ver que tienen Baños y mucha gente como él, ¿no? Pero hay que decir que en eso acertó, en esa reflexión. Bueno, para volver a Escotado, pues el pobre hombre pues insiste una y otra vez, pero como se resiste o no la conoce la expresión o no lo sabe verbalizar, se resiste a hablar de posmodernismo, pues claro, no, la derecha no existe, la izquierda se ha ido para el centro, la derecha se ha ido para el centro, no. A ver, lo que él le llama centro es que la izquierda, insisto, y la derecha se han vuelto posmodernos, es decir, han adoptado muchas, digamos, ideologías, mucho pensamiento, mucha filosofía posmoderna dentro de sus postulados, ambos. Entonces, eso es lo que él le llama que se van para el centro. En realidad quiere decir que ni la izquierda, ni los comunistas, digamos, o los nuevo comunistas o los neocomunistas de hoy en día, que podría ser Podemos, por ejemplo, tienen nada que ver con el comunismo duro que se estableció en la URSS o que se estableció en China o en lugares donde, digamos, triunfó el comunismo, ni el capitalismo de principios después de la Segunda Guerra Mundial y antes del crash del 20, pues no tiene nada que ver, digamos, del 20 del siglo pasado, no tiene nada que ver con año 20 del siglo pasado, del siglo 20. Que no tiene años 20, no tiene que ver con el capitalismo que hay hoy en día, que es un capitalismo pues muy porque el capitalismo de antes era un capitalismo de conservadores, de gente que iba a la iglesia, de gente tal y cual, y hoy en día pues no tiene nada que ver. Y a él se refiere a esto, a que el tinte digamos, ya no se puede encontrar en la derecha tradicional ya no existe, y la izquierda tradicional, comunista y tal, pues no, ya no es tampoco, ¿vale? Prosigamos con los cortes. Con la vida. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, Vale, depende, pero el depende de lo que creer cobre es usted. equívoco. Sería conveniente Depende de lo que cobre usted, porque, digamos, en general es bastante incompatible con una vida amplia, con una vida de subsistencia, que es la que tiene la mayoría de la gente. Sí, el capitalismo es muy compatible. ¿Con una vida de consumo? ¿Incompatible? No, es compatible. Ay, No, con una vida de subsistencia. incompatible? No, con una vida de subsistencia sí, con una vida de consumo también. Pero con lo que decíamos, una vida amplia en la cual uno tenga tiempo, capacidades, oportunidades de crecer como persona, de crecer socialmente. Eso, el capitalismo, el actual, el de ahora, no imaginemos un capitalismo, digamos, renano, maravilloso, sino que estamos sufriendo ahora, es incompatible con todo eso. Con la vida. Con la vida amplia, con la vida noble, sí. Ya, pero la vida con es la vida reproducción amplia. de la vida, evidentemente no, porque el capitalismo ya procurará que la gente no se te muera. Bueno, no sé. No sabes, pero ¿no te has dado cuenta de que tenemos 10 personas mucho mejor alimentadas ahora que hace 100 años? Debido al sistema que, por supuesto, yo no sé si tú lo has hecho, yo me he leído con mucho detalle a Karl Marx toda la obra y además le he dedicado unas 200 o 300 páginas de prosa, tanto a la obra, un 90% y un 10% a la vida. Lo que dice Marx es un disparate desde el principio. Lo mismo que, digamos, la teología cree en el demonio, que es una pura negación, puesto que si pensamos que Dios es la suma de las perfecciones, el demonio no puede ser más que la suma de las imperfecciones y por tanto un ser perfectamente inexistente. Sí, por eso ya... Bien, pues entonces Marx empieza con Monsieur le Capital. ¿Dónde está Monsieur? Ahí es buenísimo, disfruté mucho escuchando ese pasaje porque ahí se ve totalmente reflejado lo que él no sabe verbalizar. Ahí, digamos, se ve claramente como el Baños está totalmente imbuido en el posmodernismo, 68ero, totalmente hippie, longo y totalmente surrealista, y él mismo se pega un lío porque no se sabe ni explicar. La vida amplia, dice, ¿de qué habla este hombre? O sea, quiero decir, no se puede disfrutar de la vida amplia, de la vida... bueno, es que claro, estamos un poco como los chalecos amarillos en Francia y como muchos movimientos postmodernos de tinte de izquierda que no se entienden ni ellos. Para empezar, hay que ser realista. El Baños y toda esta gente, Podemos, Iglesias, etcétera, lo que están intentando es simplemente sobrevivir como partido político. Es decir, porque hoy en día ya todas las luchas de la izquierda de verdad, cuando la izquierda tenía que luchar de verdad por los obreros, cuando había que cargarse a los jefes cabrones capitalistas de mierda, cuando había que cargarse también digamos, el tradicionalismo que oprimía a las mujeres, que oprimía, digamos, a los gays, a cualquier minoría, digamos, y era racista, todo eso todas esas guerras ya se libraron. Baños, aterriza, Baños y compañía. Aterrizar ya, porque todas esas guerras ya se libraron, se ganaron. Lo que hay que hacer, eso sí que es verdad, que es conservarla, intentar no retroceder, intentar que no vuelva a ganar, digamos,
la irracionalidad, ¿no? Me da igual de qué tinte sea, porque yo no llamo tanto a la derecha, ni porque todo eso estaba mezclado también con la religión, etcétera. Bueno, y el caso es que esta guerra se ganó, y esta guerra pues ya está. Entonces ahora como esto ya... luchar por el obrero, luchar por la mujer oprimida, luchar por el negro oprimido, todo esto, ya no lo tienen, porque ya no lo tienen, en realidad, en Occidente al menos, hablo de Occidente y aquí y ahora, en esta época que estamos viviendo, pues ahora ya no saben ni cómo llamarlo, ¿no? O sea, ya luchan por una supuesta vida digna, o sea, una vida de ricos. Llama las cosas por su nombre. Tú, o sea, no es por una vida digna, no, lo que estás luchando. Él dice la vida amplia para él, porque he tenido que hacer cortes. Él se explicaba de que uno podía salir a las 4 de la tarde del trabajo y jugar con sus hijos, tener unas vacaciones de puta madre, poder aprender a tocar música, poder tener tiempo para leer, para filosofar, para no sé qué, y todo eso siendo un obrero, ¿eh? Todo eso siendo, digamos, una persona que a lo mejor trabaja en un taller o que trabaja en cualquier cosa. Es decir, que él están luchando para que tengamos ese estilo de vida, pero bueno, ese estilo de vida lo tiene gente con la vida o muy resuelta o gente que ya ha nacido con mucho dinero y se pueden permitir ese estilo de vida. Ese estilo de vida es totalmente fantasioso, además que no está dicho que te haga feliz tener mucho tiempo libre, porque hay que saber emplearlo, y para saber emplearlo hay que tener la cabeza muy amueblada. No toda la gente rica también o que han heredado y que viven, digamos, cómodamente y que pudieran hacer ese tipo de vida la hace. Es decir, yo conozco mucha gente que tiene pasta y que en vez de coger las tardes libres para ir con sus hijos o para leer o para filosofar, van al bar a emborracharse hasta que se caen redondos. Quiero decir que es una chorrada como una casa de payés. O sea, nunca podrás... Además que la gente no somos robotitos, no nos vas a esculpir y todos van a salir igual y porque tú promulgas una ley de que tengamos que trabajemos solo 4 horas y que el resto de día libre la gente lo va a aprovechar, todos lo van a aprovechar perfectamente, se van a culturizar, van a ser personas súper cultas, que juegan con sus hijos, que lo hacen todo perfecto. O sea, pero ¿en qué mundo de yuppie coño vives? O sea, quiero decir, a ver, Baños y compañía, ¿en qué coño de puto mundo vivís? O sea, quiero decir, hay que aterrizar, hay que dejar la gente que haga, la naturaleza ya siempre ha hecho de todo, tranquilos, que siempre habrá gente que sabe aprovechar su tiempo libre y siempre habrá gente, tranquilos también, que no sabe aprovechar su puto tiempo libre, sean ricos, pobres, proletarios, nobles o lo que quieras. Entonces, yo creo que hay que dejar vivir, como dice el escotado ahí, o sea, vive y deja vivir. Deja que la naturaleza, digamos, humana siga su curso. Siempre habrá gente que se preocupe por los demás, siempre habrá gente que más inteligente, gente más tonta, gente y además tranquilo, que saldrán de todos los estrados. Es decir, el nacer rico no te garantiza la felicidad, el nacer pobre no garantiza que vas a ser un gilipollas, sino que puedes progresar en la vida, y todo eso ya, digamos, lo lleva la persona. O sea, no hace falta que ninguna ley venga aquí a promulgar, intentar hacernos como si fuéramos autómatas, como si fuéramos un microchips en serie y poder, digamos, programar. O sea, no, o sea, todo eso, dejaros de pollar, además no lo creéis ni vosotros. Es solo meter las cosas, o sea, es como hacían los curas antes, meter, digamos, cosas imposibles de alcanzar, como el paraíso, cosas así totalmente abstractas, que no quieren decir nada, y con eso tener al personal entretenido. Y de mientras, pues ellos a chupar del bote y a chupar del bote y a prosperar, ¿sabes? O sea, quiero decir que a mí no me la dais con queso. Venga, vamos a seguir con los cortes y vamos a ver un poco qué pasa. ¿Dónde se ha dado? ¿Dónde se ha dado? Sí. ¿En qué momento histórico Sí. se ha dado? O ahora, ¿en qué lugar? Se ha dado evidentemente espuriamente, se ha dado en pocos momentos. Hombre, ¿En cuáles? El primero que me viene a mí sería el verano del 36 en Barcelona, por ejemplo, con las colectivizaciones y el corto ¿y verano eso de la fue el anarquía. momento de la vida amplia? Desde mi punto de vista fue un bonito momento en el cual se podía imaginar una vida amplia. Pero bueno, evidentemente la cosa duró muy poco. La vida estrecha tiene mucha más genealogía y la vida, y la vida de la escasez tiene mucha más genealogía que no la vida de la prosperidad que usted plantea. Antonio, pero en la historia de la humanidad vamos a tomar en consideración lo que pasó en el 36 aquí. Como Buenísimo, ahí siguió el lío del Baños, que no sabía cómo salir ya, y el escotado ahí apretándole, y la verdad es que era muy, muy gracioso, ¿no? Ver cómo el pobre Baños estaba ahí, porque claro, como está pidiendo cosas irrealistas. De hecho, en el momento que escotado, no sé si sale en el corte o no, me parece que no, hay un momento que escotado ya le dice, pero bueno, entonces ¿tú qué pides? ¿Pides cosas casi imposibles, dificilísimas?
Para los demás, que sabes que va a ser muy difícil de alcanzar, y sin embargo, ¿y con cuántos votos, no? Además lo pides todo eso, y además para acabar de burlarse de él, creo que sale en otro corte y tal, ¿no? Total, que pobre Baños estaba ahí, que se ve, o sea, que lo desnudó, ¿no? Se vio claramente la trampa, ¿no? O sea, quiero decir, están metiendo metas tan altas como el feminismo este que ha salido hoy, ¿no? Que estamos justamente 8 de marzo, ahora que estoy grabando este audio programa. Quiero decir, son metas tan altas ya y metas tan irrealistas prácticamente que, bueno, que eso te asegura poder montarte un chiringuito y vivir de él el resto de tu vida, porque claro, como jamás se va a alcanzar. O sea, de hecho piden cosas, yo creo, tan difíciles, porque saben que así no se alcanzará jamás, y así pues de mientras a vivir. Es parecido, yo sé que a los que me escucháis habitualmente al final diréis, bueno, siempre le da el mismo, ¿no? Pero es que es parecido al independentismo catalán, ¿no? Digamos, piden metas tan exageradas y quieren hacer un país tan imaginario, que bueno, que de eso puede uno seguir viviendo el resto de su vida, ¿no? Proponiendo cosas por el estilo. O sea, tú propon cosas fantasiosas, cosas totalmente absurdas, cuando más absurdas y más irrealistas mejor, y tú pues mientras haya algunos que te sigan y que crean que se puede alcanzar, pues tú de mientras a vivir del cuento, los demás a luchar por quimeras y aquí va pasando el tiempo. Es decir, yo creo que tienen que aterrizar todos, ser mucho más realistas, pensar que el capitalismo, como bien dice Escotado, ha quitado el hambre a más de uno y más de dos. Los que salimos realmente del estrato bajo de la sociedad, que realmente sabemos de dónde vienen nuestras familias, que por ejemplo en mi caso, que vengo de dos familias, tanto por parte de madre como de padre, que pasaron bastante hambre y que las pasaron putas, y ver cómo viven hoy en día mis padres en vez de mis abuelos y cómo vivo yo y tal, en comparación de cómo me han contado que vivían mis bisabuelos y mis antepasados, le puedo decir que el capitalismo ha sido milagroso en ese aspecto. O sea, quiero decir, hay que reconocer el César lo que es del César, ¿no? Es decir, realmente el sistema capitalista en general ha sido una bendición para muchísima gente. No digo que sea perfecto, no digo que haya que mejorarlo, no digo que a lo mejor incluso hay que cargárselo y inventar otra cosa, pero de momento ha sido una herramienta muy buena. Y a mí que no me vengan con comunismos, con la URSS, con Cuba, con Venezuela, porque esos son modelos totalmente fracasados, que está visto y revisto, que no lleva a ningún lado. O sea, control estatal, intentar que todas las personas... podemos estandarizar las personas como si fuéramos coches o como si fuéramos lavadoras, olvidaros. O sea, la humanidad es lo más lejos que te puedes encontrar de una lavadora o un coche. Es decir, que nunca podrás estandarizar un ser humano. Cada ser humano tiene sus capacidades. Lo que sí se puede es, y de hecho ya está establecido, es la igualdad entre todos de oportunidades y la igualdad entre todos ante la ley, pero luego ya está. Luego, cada persona tiene capacidades, cada persona tiene habilidades distintas, cada persona tiene gustos distintos, y tú jamás lo podrás estandarizar. Y el comunismo, eso, hasta que no se dé cuenta de eso, pues no va a haber nada que hacer. El capitalismo liberal, en ese caso, está mucho más cerca de la verdad, porque sí que es verdad que trata a todo el mundo como individuo. Lo que pasa es que hay un exceso de individualismo que también habría que corregir. Pero claro, para corregir estos defectos, lo que no puede ser es que tanto unos como otros se sigan basando en modelos antiguos, trasnochados y tal y cual. Hay que pensar, pero con vistas de futuro, ¿no? Bueno, vamos a seguir a ver qué corte nos traen ahora. Por aquella necesidad que tiene una posición como la de Antonio, que aunque a despecho de ser dificilísima y titánica, debe, a pesar de todo, hacerse valer. Pues claro, para realmente pensar que si Castilla tal o Castilla cual o España tal, al fin y al cabo, este es uno de los países más antiguos, si no el más antiguo del mundo, lleva 600 años existiendo. Entonces, que de repente aparezca la bandera del separatismo radical y que encima la esgrima gente que acaba de llegar. Muchas veces, yo creo, ¿qué proporción habrá de charnegos entre los independentistas? ¿Qué es un charnego? Una persona que acaba de llegar unos pocos años o quizás su padre. O sea, que no tiene arraigo. Bueno, hi ha diputats que són d'origen marroquí, tenim un conseller marroquí que és nascut aquí, hi ha una diputada uruguaiana, l'Anna Surra, al Parlament espanyol. No sé, suposo... Són aquí les cares conegudes que em venen al cap. En fi, no sé, és que no sé què volia dir. Sobre això que comentava ara l'Antonio Escotado... No, el apoyo del independentismo a gentes que no tienen raíces en este país. Ja, però ara...
Ese trozo es buenísimo, también lo he disfrutado muchísimo porque el Escotado mete el dedo también en una cosa que el catalanismo independentista y los que vivimos aquí sabemos que odian, ¿no? Porque, y más un tío como el Baños, que es justamente hijo de castellanos total. Quiero decir, ese tío es nacido creo que ya en Cataluña, o, no, o ni siquiera tal vez, no lo sé ahora, pero que está claro que se llama, no sé, Baños Márquez o Baños Jiménez, no sé. Tiene dos apellidos totalmente castellanos, no tiene nada de catalán. Entonces, claro, la metió el dedo en la llaga, ¿no? O sea, quiero decir, y él con eso Escotado la quería decir que mucha fuerza del independentismo se están prestando gente como ellos, que la CUP en teoría no tenía por qué ser independentista, es un movimiento anarquista en teoría, que no tiene por qué ser nacionalista, pero bueno, se han apuntado de lleno en el tema, todo para joder a España y todo para joder a lo que ellos creen que es la derecha y como ellos quieren desmontar, digamos, las jerarquías y tal y cual, como España es como una jerarquía por encima de Cataluña, pues la quieren cargar sí o sí y ahora se han vuelto pues, nacionalistas independentistas. En teoría no lo son. Casi todos los de la CUP son de origen español. Quiero decir, que son de orígenes de raíces españolas, de primera o segunda generación. O sea que es realmente llamativo ver cómo son los que más luchan, los que más y además ponen la sangre en la calle, como aquel que dice, porque serían los que realmente van a las manifas y van en primera línea de manifa y se pegan con los policías y todo el tema ese, y se están pegando por unos reaccionarios. O sea, es decir, entonces Cotado quería llevarlo ahí, ¿no? Decirle que como que españoles, hijos de españoles, gente que es de fuera de Cataluña, apoya tanto el independentismo que es reaccionario, eso no lo entendemos nadie. Menos mal que hay muchos otros, digamos, gente que no es originaria de aquí de Cataluña que no apoyan. Y luego, claro, lo que es una vergüenza es que el Baños, para escaquear todo el tema del origen español, se va a los marroquíes y a toda esta gente de primera generación que se han apuntado al independentismo por un cachopán. O sea, quiero decir, así de claro, quiero decir, esta gente, tú a un marroquí, de repente el ayuntamiento le da unos servicios de puta madre o le da algo más y tal, pues se va a apuntar al independentismo, pero con los ojos cerrados, y te va a hablar catalán como el que más. Quiero decir, no nos engañemos, cuando alguien llega muy pobre de un país y tú le das alguna ventaja, si te apuntas a un movimiento político, pues apuntan, pero vamos, con los ojos cerrados. Pero eso no quiere decir que tienes, primero, cuidado con los marroquíes y toda esta gente, porque ya sabes que con el Islam y tal y cual les cuesta muchísimo adaptarse y después de muchas generaciones todavía no están adaptados. O sea, que no se engañen los catalanes porque no tienen a lo mejor un aliado para toda la vida, tienen un aliado muy circunstancial y tal. Y luego, en cuanto a los españoles de origen que se están apuntando al independentismo, la mayoría lo hacen por la promesa de que Cataluña iba a ser como una especie de Suiza, y los otros por joder, simplemente, para hacer las cosas, porque son gente de izquierda, de extrema izquierda, que por joder, con tal de joder a España y con tal de joder a la jerarquía, serían capaces de apuntarse a lo que sea. Si fueran honestos con ellos mismos intelectualmente y todo, evidentemente no se apuntarían jamás a un movimiento reaccionario como el independentismo catalán, que está impregnado de él, ¿no? No solo de esto, pero está impregnado de mucho reaccionario y mucho racismo. Venga. Són les societats lliures, les societats obertes, les societats capitalistes que deixen créixer. Vull dir, jo crec que si te'n vas a qualsevol altre model, des del comunista de Fidel Castro, que per cert estava en contra dels homosexuals, o des de teocràcies on la dona no pot ni conduir, crec que el model que més respecta les llibertats de tots és el que tenim. En aquest sentit, et volia fer aquesta reflexió, no? Perquè sempre és molt fàcil veure les imperfeccions del sistema. Pots rebatre en 5 segons? A la URSS van ser dels primers països del món que van reconèixer el dret a l'avortament, etc. Vull dir que podríem anar buscant... I després van viure molt bé, perquè el mur de Berlín va caure per alguna cosa, no? Perquè la gent passava la frontera perquè se'n volia anar a l'Alemanya. Ahí buenísimo porque entran dos periodistas, bueno, ya entran los periodistas, hay un momento que la conductora del programa dice, bueno, ahora voy a entrar a dar paso a los periodistas para que, digamos, pongan su granito de arena en el debate y tal, ¿no? Y entran dos periodistas, mujeres, una independentista totalmente de izquierda, tal y cual, que mete un rollazo con la URSS, con no sé qué, con no sé cuántas, con el comunitarismo, y luego salta una, totalmente de signo contrario, que ya lo habéis oído, que le dice, bueno, no te flipes, o sea, que el aborto en la URSS era quizás lo único feminista que podía haber, digamos, un poquito más adelantado unos años antes que en Occidente, pero la gente se quería seguir por patas de la URSS, de la DDR, ¿no? De lo que es la Alemania del Este, etcétera, y trae a colación lo del muro de Berlín muy bien traído y la destroza, ¿no? Yo creo que la deja totalmente knockout, ¿no? O sea, que decir, le pega un cao ahí que es demasiado, ¿no? Y yo me he reído mucho con el debate entre ellas dos porque, claro, claramente lo gana la liberal, ¿no? Que tiene 1000 argumentos, ya le digo, es que
hoy en día dudar de que el capitalismo es el mejor sistema que se ha inventado para, por lo menos, que la masa de gente pobre, digamos, o proletaria, sobre todo de ciudad, porque en el campo siempre la gente ha ido más a su bola, ¿no? Y hoy en día es una pena, de hecho, que se esté perdiendo el campo, porque el campo daba mucha libertad, se vivía de forma escasa, o sea, con escaseces quizás, pero muy digna, y nunca te faltaba la comida, pero bueno. Pero los de ciudad, el proletariado de ciudad, la verdad es que el capitalismo le ha salvado el culo, ¿no? O sea, de una vida de mierda le ha dado una vida digna, ¿no? Y eso no se puede dudar, y a esas alturas querer argumentar con argumentos totalmente estúpidos como las que ella utilizaba, pues realmente se caen solos, ¿no? Y luego, pues una persona con un poquito de cultura política y un poquito de tal te desmonta el chiringuito como ha hecho esta chica, que me parece que se llamaba Laura, la ha desmontado pues con una facilidad brutal. Luego se lían también con el tema de, luego entra un periodista que no sé si sale en el corte, el siguiente, que empieza a liarse con el tema de quién apoya en Europa al independentismo, ¿no? Y en Bélgica, pues eso, ¿no? Y la misma Laura esta dice que la extrema derecha, la extrema izquierda, ¿no? Eso no saca. Entonces salta uno que dice que no, que es mentira, que tal, que no solo los extremos, que den el apoyo a otros partidos que no son tan extremistas. Y ahí hay un rifirrafe entre ellos también interesante, que ahí el Escotado no apenas interviene. Y luego digamos, bueno, hablan un poco de Puigdemont y de todo el tema ese, ¿no? Pero bueno, digo, el momento estrella, y por eso he dejado el corte, ha sido cuando saca lo del muro de Berlín, la Alemania del Este, la verdad es que ha sido realmente muy grande. Bueno, ahora escucharemos el próximo corte y vuelvo a tomar la palabra. Venga, hasta ahora. ¿Cuántas personas están con tu posición ahora, digamos, de 1 a 10? Con mi posición, que en vez de votarla, Sara, pues no sé, chequeo la mano, no sé qué Sí, cuántas no, quiero personas decir, están las conmigo. últimas elecciones, ¿cuántos sacaste? En las últimas 4 diputados. Y cuando yo me presenté 10 diputados, pero no tiene nada que ver esto. Porque ¿Cuánto tamaño tiene el Parlamento? 135. 135. 4 de 135, es un buen quebrado. Bueno, no está mal, ¿no? Por Desencallem. ser tan radicales y tan... Ahí también, muy bueno, ¿no? Muy bueno el Escotado ahí, también muy hábil, de viejo zorro, viejo sabio. Lleva también, porque el Baños intervino en todo este tema de a quién apoyaba Puigdemont y quién apoya el independentismo en Europa y tal, y se liaron con esto, y de repente Escotado, porque se lió otra vez a defender postulados izquierdosos, así radicales, anarquistas y tal, y Escotado le dice, pero vamos a ver, pero a ti, ¿quién te vota a ti? ¿Quién vota la CUP aquí en Cataluña? ¿Cuántos votan, no? Entonces el Baños le dice más o menos los votos que tienen, y claro, el Escotado le pega un corte brutal, ¿no? Porque le dice, bueno, pues entonces tus ideas no las apoya casi, o sea, no solamente pides cosas dificilísimas de alcanzar, sino que encima te apoya poca gente. Entonces, claro, lo desnuda otra vez, el pobre Baños se queda otra vez planchado, ¿no? Porque, claro, una vez más se ve claramente que todo el tema del independentismo, ¿no? Del anarquismo todo este tema de todas esas fantasías que pide el Baños no es más que para durar un poco más en el puesto, seguir cobrando en el Parlamento y vivir calentito de ideas completamente trasnochadas que las vota encima muy poca gente, ¿no? Realmente la CUP, todo el mundo que vive en Cataluña sabe que los votan prácticamente los jóvenes más bien, con un perfil más bien un poco descerebrado, es decir, descerebrado. Muy jóvenes, que todavía no saben de qué va la vida y que probablemente cuando sean adultos y se casen y tengan hijos y tal, dejarán de votar a la CUP automáticamente, ¿no? O sea, quiere decir que... Y los votan 4 radicales, 4 anarquistas, 4 perroflautas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el Escotado ha querido dejar bien claro que el Baños, pues que no se suba tanto la parra porque le votan 4, ¿no? O sea, entonces, claro, evidentemente cuando una de las pruebas del algodón de un político, de un ideólogo, porque no es más con ideologías al final lo que defienden toda esta gente, ¿no? Encima no te apoya nadie, pues claro, tendrás que algún día darte cuenta que tu ideología no vale, ¿no? Pero claro, eso sería mucho pedir porque claro, evidentemente ellos viven de esa ideología, viven muy bien además cobrando del Parlamento que tanto detestan y del sistema que tanto detestan, pero joder, para cobrar cada mes están ahí, o sea, puntual, no falla, o sea, el sobrecito se lo llevan cada mes para casa, pero con una puntualidad suiza, vamos. Entonces, digamos que ahí lo desmonta, es que son fáciles de desmontar esta gente en ese aspecto, porque claro, si tú fueras realmente antisistema, de verdad, y fueras de verdad tan anarquista y te quieres cargar realmente todo el sistema de este capital y tal igual, pues no vivas de él, ¿no? O sea, lo mínimo que podrías hacer, lo mínimo de decencia es
vete a un bosque, vive a lo hippie y deja la sociedad, ¿no? Deja esa sociedad tan corrupta y tan malvada y tan y con tantos defectos, ¿no? No sé qué narices siguen haciendo aquí, ¿no? Realmente. Bueno, pues nada, vamos a seguir escuchando otros cortes y retomamos la palabra y seguimos analizando, ¿vale? Venga, hasta ahora. De nudo. La pregunta es, claro, cada ¿cómo vez lo que hay un llamamos? tema, uno en vez de pontificar o utilizar las palabras heredadas o confundir el sermón con el conocimiento, uno se pone a preguntarse sobre ello. Y entonces tiene dice, respuesta? ¿realmente qué es el contenido político que yo doy a derecha, a 2019, hoy? ¿Y cómo lo distingo, por ejemplo, del contenido que le daba en 1936? Sí, yo lo que firman, lo que ellos ponen, lo que plasman en un documento, lo que soporta un gobierno ahora en Andalucía, es esto. Entonces yo digo, Sí. no sé, ¿será esto la derecha? Si no queremos decir derecha, ¿cómo le llamamos a A mí esto? me da igual llamarlo derecha. Lo que quiero decir es que esperemos las elecciones porque espero grandes cambios. Me da la sensación de que algunas cosas se han gastado tanto que, bueno, el electorado, el cuerpo social elegirá. No sé cómo va a elegir. Bueno, ahí hay un momento que se lían a hablar de Vox y hay un periodista que interpela directamente a Escotado, ¿no? Y dice que si no se le puede llamar derecha a Vox, ¿no? ¿Qué se tiene que llamar, ¿no? Y Escotado insiste en sus teorías de que incluso hasta Vox realmente no se puede llamar derecha, ¿no? Pero porque siguen, todo eso está... Si hubieran verbalizado como tocaba, digamos, y pusieran la palabra posmodernismo o hipermodernismo, como diría Lipovetsky, estaría todo solucionado. Es decir, es que tienen razón todos, un poco, y sobre todo Escotado por eso, ¿no? Tienen razón todos, pero como no lo verbalizan, pues se siguen liando ahí. Es decir, Vox, al menos que realmente mantengan su palabra en muchas cosas que dicen, que yo creo que las dicen porque ahora están en la oposición y quieren ganar votos, si mantuvieran todo el programa que dicen, sí que se podría casi llamarlos de derecha clásica, digamos, ¿no? Incluso tradicionalista, ¿no? Pero realmente lo dudo mucho, porque aquí en Occidente hoy en día no hay nadie que pueda sostener ser tan de derecha, digamos, de una derecha tradicional como antes, porque es que la mayoría de la gente que integra los partidos políticos ya han perdido la esencia de esa derecha que existió en un momento determinado. Es decir, ya todo el mundo está imbuido por el posmodernismo, tanto para lo bueno que trajo el posmodernismo como en lo malo. Es decir, todo el mundo está, digamos, de alguna forma contaminado, ¿vale? Por esa ideología posmoderna. Entonces es muy difícil hoy en día encontrar a alguien puro de verdad que tenga una ideología de la derecha clásica y que sea tradicionalista y que encima, pues eso, pueda ir a misa los domingos, ¿no? O sea, y creer de verdad en lo que hace, quiero decir, ser realmente un católico o un cristiano devoto. Es muy complicado hoy en día en Europa, es decir, hoy en día, y estamos en la transición esta porque, es decir, que los de Vox o los del PP y tal, por poner un ejemplo de los que son así, o que pretenden ser todavía de la derecha más tradicional, antiabortista incluso, y cosas por el estilo, que son totalmente trasnochadas, deberían de hacer el salto que está intentando hacer Ciudadanos, de forma torpe a veces, balbuceante, pero que por lo menos decidida, y lo que han hecho ya en muchas otras partes de Europa y en Estados Unidos está ocurriendo y en todos sitios, todo Occidente, que es dar el paso ya a eso, a ser liberales, que me puede parecer bien o no, liberales en lo económico totalmente, y liberales también en lo ético, en lo moral, es decir, es la única salida que les queda, es decir, no, si quieren ser realmente sinceros con ellos mismos, luego ese liberalismo en lo ético y en lo moral puede tener muchos matices y no compararse con el liberalismo que defiende la izquierda, ¿vale? Porque ellos lo defienden, por ejemplo, sin ningún tipo de tapujo ni complejo. Ellos se han lanzado totalmente al liberalismo ético y moral, se han olvidado totalmente de todo, de las religiones se habían olvidado en el primer movimiento de izquierda clásica y ahora se han olvidado incluso de toda la tradición que les podía quedar, ¿no? Todo el tradicionalismo, hasta se están olvidando hasta de las jerarquías, hasta casi han dado la vuelta de tuerca tanto que están casi en la anarquía, en querer cargarse hasta el Estado que tanto defienden realmente, ¿no? Pero bueno, hasta ahí no han llegado, ¿no? Todavía son muy estatales. Pero bueno, sí que en lo ético y lo moral han dado una vuelta de tuerca brutal y piden ya cosas imposibles, etcétera. Bueno, quieren transformar hasta los sexos, o sea, cargárselo a todo, absolutamente todo, hacer la raza, ¿no? Prácticamente en todo, ¿no? Géneros,
etcétera. Y eso evidentemente se equivocan porque, claro, pero es que claro, no les queda otro remedio, porque en lo ético y lo moral, como la derecha cada vez se está acercando más al liberalismo ético y moral, es decir, que cada vez están dejando las tradiciones atrás, incluso hasta la religión atrás, porque a un partido como Ciudadanos no se le puede tachar de ser religioso, para nada. Lo que pasa es que todavía tienen miedo y todavía hacen ver, no sé, les entrevista a los santos de los santos o van a la COPE y todavía no se atreven a decir que Dios ha muerto a lo nietzscheano, ¿no? A lo Nietzsche. Pero están ahí, casi. Es decir, que entonces, claro, más se acerca al liberalismo ético y moral la derecha, más la izquierda tiene que huir hacia extremos todavía más lejos, ¿no? Porque si no, de alguna forma la gente los mezclaría, ¿no? Casi ya. Entonces, claro, y en lo económico es lo único que les queda, de forma totalmente, y lo saben, el intelectual de izquierda de hoy en día, de Podemos y incluso de la CUP o de cualquiera de estos de sí extremos, sabe muy bien que lo que está haciendo es una tontería, pero claro, no le queda más remedio lo mismo, porque para diferenciarse de la derecha tienen que seguir creyendo en lo estatal cuando realmente tú los ves que, por otra parte, promulgan cosas muy anarquistas, es decir, querer cargarte la jerarquía es querer cargarte el Estado, de alguna forma, y por otra parte están todo el día promoviendo leyes estatales, ¿no? Leyes que realmente, pues, de alguna forma, pues respalde ideas estatalistas, ¿no? Y centralistas, ¿no? Que el gobierno tiene que meterse en todos los aspectos de la vida de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en lo económico, evidentemente, ¿no? Y regular toda la economía, etcétera. Entonces, claro, hay unas contradicciones, porque claro, vivimos en un mundo que está en las fronteras de cargarse ya en lo político esas viejas ideas de derecha, izquierda tradicional, pero lo que pasa es que no se atreven a dar el paso unos, los de derecha, y acabar de meterse del todo en el liberalismo y cargarse lo tradicional, y los otros están obligados a correr, cada pasito que da la derecha por esa dirección, ellos se tienen que correr más, hasta que se pasan de rosca y hacen cosas totalmente estúpidas, ¿no? Que ya no pegan con los tiempos, ¿no? Que vivimos, pero bueno, ya le digo, no les queda otro remedio, ¿no? Pero bueno, es muy divertido ver todo ese movimiento. Pues bueno, nada, vamos a seguir a ver con otro corte, a ver qué sigue diciendo esta gente. De la democratización de la universidad. La universidad ha sido siempre un cierto privilegio. En el momento en que dejó de ser privilegio, el fenómeno que surgió inmediatamente, que parecía distinto, es una falta de vocación en los profesores y una falta de vocación en los alumnos. Es decir, lo que era fácil conseguir en la Alta Edad Media o en la Baja, en Buridan, en París, por ejemplo, en el siglo XIV, ahora resulta que bien pagados, no, ya es muy difícil, cuesta mucho. Yo estoy de acuerdo que la universidad ha bajado claro, por ejemplo, todo el mundo lleva el móvil puesto. En el móvil está la biblioteca de Babilonia elevada a la 100ª potencia. ¿Quién lo consulta para saber? Porque ahí está el saber. Ya no hace falta universidad. Ya lo tenemos. Bueno, ahí Escotado se nos pone ahí filosófico, ¿no? Totalmente, se nos pone filosófico y bueno, y dice una verdad como un puño, ¿no? Es decir, que es verdad que la universidad hoy en día, como todo el mundo puede alcanzar la universidad, pues ha perdido un poquito de valor, ¿no? Porque, claro, una cosa que es alcanzable por todo el mundo prácticamente, que cada vez bajan más el nivel para poder entrar y se inventan más y más títulos para poder dar cabida prácticamente a todo el mundo, pues ha perdido mucho el significado que tenía antiguamente, ¿no? Que la universidad era algo muy elitista, era algo que se llegaba y se tenía que pencar muchísimo para poder llegar, y una vez que estabas ahí, pues estudiabas muchísimo y era una élite prácticamente la que llegaba y era algo bastante elitista, ¿no? Y hoy en día pues es prácticamente todo lo contrario, es algo totalmente plano, que puede entrar todo el mundo y realmente no te garantiza encima ninguna salida profesional excelsa ni nada, o sea, que es decir, que se ha convertido en algo pues muy mecánico, muy como es la sociedad hoy en día, ¿no? Muy digamos, como el fast food iba a decir, pero, o sea, algo, digamos, muy cheap, muy barato, toda esa sociedad que tenemos de low cost, famosa palabra low cost, ¿vale? Entonces, claro, claro, como su edad y tal, pues la generación que es Escotado, pues evidentemente tiene muy claro lo que era la universidad hace apenas 30 o 40 años y lo que es hoy en día, y por eso se caga un poco en ella. Y luego dice lo del móvil, que es algo muy filosófico, porque ahí todo el rato hay
dicotomía entre uno que es filósofo y los otros que son ideólogos, ¿no? Tanto los periodistas como Baños, como tal, aparte de políticos, periodistas, tal y cual, son básicamente gente que se mueve en ideologías, en ideologías maniqueas, además, ¿no? De lo mío es bueno y lo otro es el demonio, ¿no? Y claro, un filósofo normalmente nunca hace eso, y Escotado, como buen filósofo que es, pues no está en esas movidas, ¿no? No está en esas movidas de ver las cosas maniqueas y de ver todo lo mío es bueno y mis ideas son buenas y por lo tanto me siento capacitado o me siento autorizado para imponerlas y las tuyas son malas, ¿no? Sino que uno se mueve siempre entre más grises, entre más matices, ¿no? En definitiva, ¿no? Y bueno, y ha sido divertido pues ver un poquito el duelo, ahí su última conclusión ahí con la universidad y todo el tema y los demás pues bueno le contestan pues pero grulladas de estas y tal. Y luego lo del móvil, el remate final del móvil, como queriendo decir que si la gente que se queden tranquilos, que si hay, pero bueno, y eso también se lo diría Escotado, o sea, tú tranquilo que seguro que hay jóvenes que usan el móvil no solo para jugar y no solo para hacer el tonto y que usan toda la potencia que tienen de internet para prácticamente, digamos, de forma autónoma, pues poder, digamos, autoeducarse y ampliar sus conocimientos, etcétera. Seguro que son una minoría también, porque siempre ha sido una minoría la gente, digamos, tan inteligente como para autoeducarse y, digamos, de forma totalmente autónoma, sin necesidad de que alguien le apriete ni nada, pues tener el amor por conocer, ¿no? Eso siempre será una minoría y es normal que la mayoría de gente pues necesite estímulos, tanto económicos o económicos o pues estímulos, digamos, de forma de algún tutor, alguien que te, digamos, fuerce casi a estudiar, ¿no? Es lo normal y será siempre lo normal. Eso no lo podéis estandarizar nunca, olvidaros la izquierda, de estandarizar esas cosas. Siempre hay gente que por motivaciones, por lo que sea, pues le gusta esforzarse y gente que le cuesta esforzarse y para lo que sea, tanto es así como para el deporte como para cualquier otra actividad de la vida, y la actividad intelectual pues igual. Quiero decir, hay gente que lo hace con gusto, que no hay que forzarles para nada para que abran un libro, y hay otros que no abren un libro sino es porque ven claramente que van a obtener un título y luego hay un empleo ahí, o porque hay unas amenazas casi o físicas o de cualquier otra índole que hace que realmente tengan que abrir el libro por cojones, ¿no? Si no, pues no lo abrirían, ¿no? Entonces, y el móvil, que Escotado hace el paralelismo ese del móvil con la biblioteca, digamos, universal más potente jamás creada. Quien dice móvil dice internet en general, bien sea a través de un ordenador, de un móvil o de una tablet, da igual, ¿no? Él evidentemente habla de esto, ¿no? Pero bueno, está muy bien el remate y me ha parecido interesante. Ahora, el último remate, para que veáis que el Baño es un ideólogo totalmente, y veréis que hay un último corte que a mí me encanta la risita, además que hace constantemente Escotado, y ahí se la oye bien, es la risita del típico colgado, parece un hippie todavía de los años 70, pero bueno, es la risita también del intelectual, o sea, del filósofo, del sabio que se burla del ideólogo, ¿no? En ese caso Baños. Y me encanta la risita, por eso he dejado ese último corte y la tontería que dice Baños, que lo define perfectamente como un ideólogo totalmente trasnochado y realmente bastante radical y obsesivo, ¿no? Y porque vuelve a sacar que Vox igual fascismo y cosas de estas, ¿no? Hay que decir, cuando no está ni muchísimo menos tan claro, ¿no? Y habría muchísimos matices que hacer, ¿no? Os dejo escuchar el corte porque es delicioso. A la gent de Vox... Molt breu, perquè hem de continuar. És brevíssima, feixistes. Bueno. Buenísimo, ¿verdad? Pues bueno, nada, ya lo vamos a dejar aquí. Yo espero que lo disfrutéis tanto como lo disfruté yo, porque la verdad es que me pareció un debate muy interesante y los cortes que he hecho y tal, pues para que veáis un poco de qué iba el tema, ¿no? Bueno, deciros que estoy muy contento, por cierto, estoy muy contento porque hemos superado los 50 suscriptores. Ya sé que siguen siendo cifras muy modestas, pero bueno, somos un pequeño clan ahí de gente cada vez menos pequeño, y esto pues me alegra mucho, y con el formato ese que tengo, que es un formato, ya sabéis todos, como muy artesanal y donde hablo de cosas bastante duras, pues, o sea, duras en el sentido que no son lo que se dice exactamente divertidas o para pasar el rato, sino que es para pensar y para estar ahí dándole al coco, pues me alegra comprobar como que somos cada vez más los que nos gusta darle al coco, nos gusta pensar y nos gusta sufrir, ¿no? En esta vida, en vez de estar ahí pasándolo pipa. No, hombre, que para mí es pasarlo pipa esto, pero bueno, quizás hay otros que no tienen ese concepto de pasarlo pipa, pero me alegro que haya otros locos como yo
que vuestro concepto de pasarlo pipa sea pensar, filosofar y sacarle punta a las cosas, ¿no? Pues bueno, eso. Un besazo a todos, un abrazo y a seguir creciendo como pequeña comunidad de locos. Venga, hasta luego. Bueno, y daros las gracias también, claro, evidentemente. Venga, un saludo.